Estamos acuartelados en casa por el COVID-19. Quisiera preguntarte cómo va a afectar la crisis del coronavirus al futuro del ámbito cultural. Es un dilema enorme, pero yo lo tengo que mirar, no podemos de otra manera que mirarlo con una cierta esperanza, ¿no? Muy bien. Pienso, por ejemplo, en cómo denominarlo a veces, ¿no? Y he leído en varias ocasiones que esto es kafkaesco, ¿no? De Kafka. Pero no es de Kafka, porque Kafka, cuando nos referimos a eso, es como la burocracia, Sí. ¿no? Destruye al hombre, ¿no? El gran escritor Exacto. checo escribía en sus novelas sobre lo que él vivía en su profesión. Era abogado, como todo el mundo sabe, y este hombre pues vivía las relaciones entre el Estado y el ciudadano y veía cómo el Estado aplastaba al ciudadano. Y como todos sabéis probablemente también, Kafka murió de algo parecido a lo que vivimos ahora, murió de tuberculosis. Sí. Y la tuberculosis en su tiempo no se podía curar, ¿no? Y entonces yo pensaba que quizás la palabra virulento, ¿no? De virus, es la más apropiada para esta época tremenda, ¿no? Sin embargo, como digo, lo miro con una cierta esperanza. Y lo miro por una cierta esperanza porque tengo la ilusión de que las humanidades vuelvan a tener un papel importante en nuestra sociedad. Y voy a explicar por qué. Durante mi vida yo he visto cómo las humanidades han ido perdiendo importancia. Y el mundo de los negocios, del comercio, iba ocupando el lugar que nosotros teníamos. Por ejemplo, cuando yo fui en 1973 a ocupar mi primer puesto de profesor en la Universidad de Pensilvania, llegué junto con Gonzalo Sobejano, era el gran profesor, yo era el joven que empezaba, y llegamos allí a una facultad de Liberal Arts, de artes liberales, que era una verdadera maravilla. Allí aparecía Chomsky, Jacobson, tenía colegas como Gerald Prince, que había inventado aquello del narratario. Había un ambiente extraordinario, se hablaba, se discutía de todo. Eran los años 70, pero recuerdo también que llegó junto conmigo, yo llegaba a assistant professor, un assistant professor cuyo nombre, su apellido no doy, pero sí su nombre, se llama Marshall, que él llegó al mismo tiempo que yo llegaba al departamento de Romance Languages, él llegaba de assistant professor a el Wharton School of Economics, que era entonces una cosa modesta, pequeña, etc. Yo me dedicaba a estudiar el narrador en la novela del siglo XIX, todos los problemas del urbano, del realismo, no sé qué, mientras él estudiaba y publicó un trabajo sobre cómo se distribuía mejor la leche por la ciudad de Filadelfia, cómo se ahorraba, hizo un esquema, etc. Recuerdo que nuestro departamento, que era un departamento estupendo, de hecho el número 1 en el mundo de español, estaba lleno de debates, y sin embargo poco a poco vimos cómo el Wharton School empezó a cobrar en importancia. Y los estudiantes de la universidad ya no estaban tan interesados en las artes liberales, no, estaban interesados en los negocios, porque había aparecido este nuevo estudio, el MBA, el Master of Business Administration, que era preferido a nuestro
másters en las artes liberales. Y poco a poco fue creciendo este desequilibrio, que era el desequilibrio social. Además, una cosa muy curiosa era que en un momento dado este desequilibrio hizo que a nosotros nos obligaran a cambiar de nombre. Eso de Liberal Arts no atraía a mucha gente, entonces tuvimos que cambiarlo a Facultad de Arts and Sciences, de Artes y Ciencias. Como copiando un poco Business School. Al Business School, ¿no? Eso de ciencias, ¿no? Para ver si atraíamos estudiantes, ¿no? Menos mal teníamos un gran decano, Barton Gregorian, que luego fue director de la Biblioteca de Nueva York, de New York Public Library, y luego rector en Brown University, un gran intelectual, historiador. Y entonces, más o menos manteníamos el tipo. Pero poco a poco, el Wharton School, donde por cierto estudió Donald Trump, el actual presidente, se iba haciendo más importante que la Facultad de Letras. Y otro hecho muy importante, durante ese tiempo ocurrió algo muy anglosajón, y es que con gran inteligencia la CIA organizó una campaña por la cual el mundo iberoamericano e hispanoamericano iba a llamarse a partir de entonces latinoamericano, Latin American. Ajá, con lo cual todos los estudios hispánicos se dividieron en dos. España se separó de México y de América Latina. Y claro, por una parte los profesores de hispanoamericana estaban muy contentos porque crecían, tenían un espacio mayor, pero lo que no se daban cuenta es que esta enorme maniobra política rompía el hispanismo en dos. Es decir, yo cuando era estudiante graduado y de profesor enseñaba lo mismo juntos a los escritores modernistas españoles, a Juan Ramón y a Azorín, con Manuel Gutiérrez Nájera y otros modernistas hispanoamericanos, Martí, quien fuera. Todos estos estaban juntos, porque pertenecían a la misma lengua, al mismo área lingüística, al mismo área cultural. Pero los americanos consiguieron romperlo. Entonces, menos mal que gracias al boom y la publicación en Barcelona de sus obras recuperamos un poco de esto, pero de todas maneras esto se fracturó y así ha quedado. Claro, esto son dos elementos muy importantes, ¿no? Sí. El cómo las humanidades primero se separaron y luego vino esta catástrofe de la separación del mundo hispánico, ¿no? También he de decir que hay un libro que recomiendo a todo el que esté interesado en este tema o en aprender más sobre esto, que es un libro de Martha Nussbaum, profesora norteamericana, una extraordinaria ensayista, sobre el cosmopolitismo, del año 2019, donde ella estudia este fenómeno de la disgregación de las humanidades y el mundo del comercio, etc. Y esto también me recuerda un tema que a mí me ha dolido profundamente, ¿no? El que las palabras de un ministro de finanzas holandés, Hoekstra, un joven ministro, no era un hombre de mucha experiencia. Entonces este hombre, en un momento de inconsciencia, un poco de ignorancia y un poco hablando a su propia parroquia, dijo que los españoles debían haber hecho sus deberes y que ahora pedían dinero, pero que para esto de la crisis ya podían haber hecho antes sus ahorros y ahora. Esto lo dijo este joven político que no tiene mucha experiencia,
que creen que esto de hablar así fuerte y vestirse bien, ir al gimnasio y tal, que todo esto es lo más importante. Sí. Pero inmediatamente se le echaron encima pues nada menos que 77 economistas europeos y una gran parte de ellos holandeses diciendo, pero ¿qué dices? Ahora no es el momento de hacer política, es el momento de ayudarnos, de estar juntos, ¿no? Y por supuesto es lo que los holandeses son iguales que los españoles en esto, y claro que desean ayudarnos a nosotros. O sea, que esta pequeña... Yo incluso vi un vídeo sobre esto, ¿no? Iñaki Gabilondo, donde hablaba de los bajos países como si fueran... Esto no es así. Los holandeses no son así. De hecho, quizás el mejor ensayista holandés que Higemack, que es muy conocido en España por sus diversos libros que han sido traducidos, entre ellos uno estupendo que se llama Europa, pues este salió en la televisión y dijo, pero ¿qué es esto? Esto no somos nosotros. No, ya. Quiero decir que el monetarismo, el neoliberalismo, ha traído una serie de situaciones absurdas en las cuales la manera en que las humanidades, que es la defensa del hombre, de los valores más importantes que pertenecen a nuestra esencia, han sido sometidos al dinero. Y eso es lo que en este caso pasó, ¿no? Y eso pues crea un malentendido que no es así. Los pueblos de Europa no somos así, aunque tengamos diferencias culturales. Claro, todos sabemos que a España nos cogió esto del virus muy mal. Como siempre, estamos administrativamente, creo que el primero que recuerdo que lo dijo, que cuando le preguntó a Felipe González, recién elegido presidente, le preguntó a Octavio Paz, ¿y qué es lo más necesario? Reformar la administración española. Eso creo que sigue siendo verdad, pero en fin, administrativamente somos un desastre, pero sin embargo la maravillosa reacción de los españoles como grupo y como individuo pues ha creado pues casi héroes, ¿no? De gente que ayuda a otros, que se desvive, que se arriesga, que va, y esto es algo muy importante. Esa solidaridad nacional es evidente. Pero no voy a hablar de política, porque la política no es mi terreno, y además eso ya vendrá un momento en que habrá que tratarlo y los votantes decidir qué es lo que podemos hacer. Ahora, yo sí me gusta o quiero hablar de la cultura, porque ahí es donde yo pongo la esperanza. Ahora creo que la gente se va a dar cuenta de que vivíamos un momento un poco falso. Vivíamos un momento cultural en el que había demasiado comercialismo y demasiadas rodadas retóricas, sobre todo en la prensa, los culturales, las revistas culturales de los periódicos, las mismas secciones culturales. Eso se va a caer. Tenemos que cambiarlo. Yo siempre me sorprende que ahora digan las editoriales, pues leer esto, leer lo otro. Hombre, yo en el 2004 publiqué un libro que se llama Los mercaderes en el templo de la literatura, que lo recordarás. Sí, me acuerdo muy bien, sí. Y en ese libro yo explicaba cómo las redes comerciales de las editoriales habían tomado el 80% del espacio cultural español, con lo cual dominaban todo. Bueno, pues eso era lo que estaba pasando. Sí. Y lo que ahora en este momento están tratando, lea esto, lea lo otro, lea lo de más allá. Sí. Entonces, yo creo que esto va a cambiar.
porque siempre ha pasado esto, ¿no? Cuando ha habido una gran crisis, ¿no? Por ejemplo la peste, ¿no? En el siglo XIV, luego llega el Renacimiento. Después de las grandes guerras mundiales del siglo pasado, ha habido momentos de florecimiento cultural enorme, de regeneración, que es lo que nosotros ahora necesitamos en este momento, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, el buen espíritu que han manifestado muchos escritores, ¿no? que nos leen poemas en la televisión, digo, en internet, en Facebook. Entonces, eso me da mucha... Que sigue manteniendo el espíritu de la literatura, el espíritu de conectar humanamente con los demás, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando yo preparaba en el año pasado el concepto básico de la exposición sobre el centenario de Galdós, que se llamó Benito Pérez Galdós, La verdad humana, eso de la verdad humana será el concepto básico que yo quería presentar, porque era exactamente Galdós frente al comercialismo, el elemento humano, frente a las verdades enlatadas que te quieren vender de tal, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un momento en que nos vamos a tener que reinventar. Se va a tener que reinventar la universidad. Una universidad, estoy hablando ahora de la parte que conozco, de filología, etc. Esta parte tiene que renovarse. No puede ser que una muchacha de Las Palmas no pueda ser profesora en la Universidad de Barcelona, o viceversa, o que un chico de Santiago de Compostela no puede ser profesor en Madrid, que cada uno esté en su propio, que no haya competencia entre los mejores. Eso no puede ser. Y también habrá que hacer una renovación intelectual, porque la Universidad Española en filología se la había comido la historia literaria. Entonces ahora quizás volvamos a un ambiente intelectual más profundo, ¿no? Y haya una renovación en las listas de lecturas. A mí me sorprende ir a la universidad y ver que se leen las listas comerciales, pero que no se leen a los mejores escritores españoles, a Paloma Díaz Mas, a Eduardo Alonso, a Miguel Albero. Y lo mismo podría decir de ensayistas, que no se leen los mejores, se leen los que dictan las redes comerciales. Yo no sé cómo hemos podido llegar a esto. De hecho, hay un gran especialista en el mundo digital, Eugene Morozov, que ha empezado una especie de portal que se llama The Syllabus, el sílabo, para fomentar el espíritu crítico que él veía que estaba desapareciendo en el mundo digital por esta invasión de información y poco pensamiento. Bueno, pues yo creo que todo esto también llegará a la universidad. España nunca ha tenido un ambiente intelectual potente como en Estados Unidos. No lo hemos tenido. Hemos tenido grandes revistas, grandes pensadores como Ortega, la revista de Occidente, etc. Pero, o Clarín, Pardo Bazán, pero no hemos tenido ese ambiente, y menos en el siglo XX. No tenemos revistas como October, no tenemos revistas como The New Republic, no tenemos revistas como The New York Review of Books, pero sí tenemos gente buenísima, ensayistas de gran talento, pero siempre son individualidades. Entonces yo creo que eso va a haber no hay más remedio. Es que ahora tenemos que volver a la esencia. Y la esencia no es el dinero. La esencia es la salud. La esencia es la humanidad. La esencia es la conexión entre los seres humanos. Tenemos un poco que volver a la tribu humana, no al individualismo, sino a la tribu humana. Entonces, yo creo que eso también en el mundo cultural va a pasar, ¿no?
que tenemos por necesidad que permitir que las editoriales, probablemente las editoriales pequeñas, las editoriales vuelvan a publicar libros interesantes y que no sean los que marque la red comercial, porque la red comercial solo va a marcar los que a ella le conviene que se vendan, pero no los que le conviene a la cultura, en general a la cultura española. Entonces, yo por eso creo que cuando hay estos momentos de virulencia, ¿no? Yo veo la esperanza, la veo en los individuos, la veo en la actitud de las gentes, la veo en los poetas que leen, de la gente que te pinta un cuadro, que te enseña a hacer cosas, que te invita a mirar una galería de arte, un museo. Me parece extraordinaria. Pero lo que no podemos ahora es, en el siguiente paso, volver a donde estábamos. Porque, en mi opinión, donde estábamos no era donde debíamos estar. Entonces, yo creo que dejar las rodadas va a ser también algo, porque las rodadas es a lo que nos ha llevado esa trayectoria que yo trato de explicaros desde el Wharton, el monetarismo, el liberalismo, todo esto, nos ha llevado a esto y nos ha dejado fuera el elemento humano. Por eso yo siempre, y con eso termino, vuelvo a Galdós. Vuelvo a Galdós por la misma razón que volvían Cernuda, por la misma razón que volvía Montesinos, por la misma razón que volvía todos los grandes escritores que se fueron al exilio, como Francisco Ayala. Porque Galdós era volver a casa, volver al ser humano. Y tenemos que darnos cuenta que en este momento extraordinario de enorme tristeza por toda la cantidad de gente, de seres queridos, de amigos que han sufrido, sufrirán, su familia, creo que debemos hacer un esfuerzo para, en su memoria, ofrecerles una cultura mejor, un futuro mejor. Pues a eso nos agarramos y muchas gracias.